por nuestro pueblo convertido, construyendo al individuo, el desarrollo colectivo. Colombia no violenta, Colombia no violenta, Colombia no violenta, Colombia no violenta. Solo tú puedes cambiar este país. Busca la fuerza dentro de ti. Obsérvate siempre sin desistir. Solo tú puedes. Liberando, organizando, construyendo, educando, organizando o amando, alegrando, liberando y construyendo una nueva Colombia no violenta, Colombia no violenta, Colombia no violenta, Colombia no violenta. Solo tú puedes cambiar este país. Si a tu oponente amas al fin, perdona y vive feliz. Solo tú puedes. Colombia no violenta, Colombia no violenta, Colombia no violenta, Colombia no violenta. Solo tú puedes cambiar este país. Si tu interior se transforma aquí y ver amor que hay dentro de ti. Solo tú puedes. Liberando, organizando, construyendo, educando, organizando o amando, alegrando, liberando, construyendo una nueva Colombia no violenta, 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 Colombia no violenta. Una nueva Colombia. Un abrazo muy grande para todos y todas en esta noche del 27 de julio del 2021. Para nosotros es un verdadero placer poder contar con ustedes hoy en este programa La Tertulia, que tiene como objetivo llevar un mensaje de no violencia y de paz desde las organizaciones sociales, desde los líderes de no violencia, desde los académicos de la no violencia. Entonces, bienvenidos y bienvenidas todos y todas para este espacio tan bonito. Hoy vamos a tener un tema que yo estoy que me lo escucho y que estoy que me lo disfruto igual que ustedes. La no violencia tiene que abarcarse desde varios ámbitos y uno de los ámbitos más importantes es el de la economía. ¿Cómo tener una economía desde la no violencia? Una economía política desde la no violencia. Y el invitado que vamos a tener hoy es uno de los personajes que más saben sobre este tema aquí en Colombia. Tuve la fortuna de compartir con él en algún momento de mi trasegar por este camino de la no violencia y es una persona maravillosa. Así que el día de hoy vamos a compartir con él sobre pensamientos de la economía, la no violencia y las posibles alternativas de solución para esto aquí en nuestro país. Quiero comenzar, como ustedes lo saben, me encantan los cuentos
ilustrando un poco con el pescador y el banquero. Se llama nuestro cuento de hoy. Dice que un banquero que era experto en inversiones, era una persona muy rica y además muy experto en inversiones, estaba en el muelle de un pequeño pueblito y llegó un pescador en su bote, arrimó donde él estaba. Dentro del bote habían varios pescados amarillos bastante grandes y el banquero elogió al pescador por la calidad del pescado y le preguntó: ¿cuánto tiempo te tomó pescarlos? Muy poco tiempo. Hoy ha sido un buen día. A veces me toma el doble de tiempo, respondió el pescador. Pero, ¿por qué no te quedaste más tiempo pescando? Podrías haber traído más peces, preguntó el banquero. Sí, pude haberlo hecho, sí. Hoy me ha ido bien, pero esto es suficiente para mi familia y para mí, aseguró el pescador. Claro, pero si dedicaras más tiempo, tendrías más beneficios, podrías ahorrar, comprarte una mejor barca, dijo el banquero. ¿Para qué quiero yo una mejor barca?, cuestionó el pescador. Con una mejor barca pescarías más, ganarías mucho dinero. Con ese dinero extra pagarías a alguien para que trabaje por ti. Eso fue lo que le recomendó el banquero. ¿Para qué quiero que alguien trabaje para mí?, preguntó el pescador. Ganarías más todavía, continuó el banquero. Sería cuestión de ir ahorrando hasta poder pagar el sueldo de otras personas que te ayuden. Con el tiempo podrías comprarte un barco, unas redes y pagar a más marineros. ¿Barco? ¿Unas redes y tanta gente a mi servicio? Estaba súper intrigado el pescador. Amigo, dejarías de trabajar, no tendrías que venir aquí a pescar, ellos lo harían por ti, serías rico y poderoso, sentenció el banquero. ¿Y para qué quiero ser rico y poderoso?, interpeló el pescador. Harías lo que quisieras, serías feliz, concluyó el banquero. Y miren la respuesta del pescador. ¿Y qué crees que es lo que estoy haciendo?, dijo el pescador mientras se marchaba a descansar un poco para jugar luego con sus hijos, acompañar a su esposa y en la noche pasar un buen rato con sus amigos, conversando y tocando la guitarra. Gandhi y la no violencia hablan, y lo que vamos a hablar el día de hoy habla un poco de esto, de la economía de la no violencia. A mí me llama mucho la atención que Gandhi, cuando estaba haciendo su viaje a Sudáfrica, ser recién desempacado de Inglaterra, de ser abogado, le dieron un libro, uno de sus grandes amigos le dio un libro que se llamaba Unto This Last, de Ruskin. Y en ese libro Gandhi logró entender, pasar de ser el gran aristócrata, el gran abogado con paño súper bien puestecito y perfumado, pasó a entender la economía desde otra perspectiva, la perspectiva de la no violencia. Él decía básicamente que todos debemos ser comunitarios, que todos debemos trabajar desde la no violencia para que todos estemos bien, y no solamente unos cuantos, sino que realmente todos tengamos dignidad humana desde la economía. A mí me llamó mucho la atención porque Gandhi comenzó a crear, después de que leyó a Ruskin, unas pequeñas aldeas, unas pequeñas granjas donde todos colaboraban con todos y eran llamadas los ashrams. Esos ashrams tenían como filosofía principal de la economía de la no violencia, es decir, donde todos ponen su trabajo y donde todos tienen abundancia y cooperación y no unos pocos acumulan todo. Gandhi decía que el que tiene acumulación de todo en el fondo es un ladrón, igual que Ruskin. Pues miren la forma como la no violencia toma la economía, y es: todos debemos trabajar en un bien común. Miren un poco de historia y de estadísticas. El periódico El Heraldo, en un artículo sobre economía en el 2016, comentaba el alto costo que había tenido el gobierno colombiano en la destinación de recursos para la guerra. En los últimos 5 años, el país ha destinado más de 131, escuchen por favor, 131 billones de presupuesto a temas de defensa y seguridad. Es decir,
entre el 7 y el 8% del presupuesto general de todo el país, lo que equivaldría al 3,5% del PIB, del Producto Interno Bruto, llegando a ser el país con mayor inversión en términos bélicos, seguridad, policía y militares en la región, y muy a la par de lo que destina Estados Unidos en asuntos de seguridad y lucha contra el terrorismo. Según Indepaz, un día de guerra en Colombia equivale a 22.000 millones de pesos, lo mismo que gastarían 3 millones de familias al día en comida. Es decir, Colombia en 6 décadas de conflicto, algunos autores sugieren que han sido más, ha gastado 411 billones de pesos, lo que es comparable a una tercera parte del costo total de la Segunda Guerra Mundial, que fue de 350 millones de dólares, por parte de todas las potencias involucradas. Frente a esto, ¿cuánto debe costar entonces la paz en Colombia? ¿Cómo reconocer lo perdido en términos humanos, territoriales, históricos y educativos en un posible posconflicto? Ahora, después de esta reflexión y de entender un poco la introducción a esto que vamos a ver, vamos a hablar con una persona que admiro, quiero muchísimo y me da muchísima alegría tenerla en la noche de hoy. Él es un académico, es un pensador, es un líder de no violencia, ha escrito varios libros, acabo de publicar otro libro recientemente, del cual vamos a estar hablando precisamente el tema de hoy, y es Freddy Eduardo Cante. Él es profesor titular de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Fue asesor de Antanas Mockus en temas de acción colectiva en el 2002-2003, consultor en temas de no violencia en la Red de Reconciliación y Acción Política No Violenta en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón. Ahí fuimos compañeros de trabajo, coequiperos, con el gran honor de poder aprender y compartir mucho con él. Fue consultor para el International Center of Nonviolent Conflict para el estudio de los movimientos sociales no violentos en Colombia en 2006. Es integrante del International Consortium of Research of Violence del 2012 hasta el presente, y con algunas discusiones académicas sobre justicia transicional, construcción de paz y reconfiguración económica en países que han surgido de la guerra, en especial Irak y Colombia. Así que para mí es un gran honor, una gran alegría tener acá a uno de los grandes docentes y personas que saben sobre este tema. Bienvenido, bienvenidísimo, Freddy Cante. Muchas gracias, Rodrigo. Excelente estar en su programa y poder compartir estas ideas. Y muy bueno ese preámbulo. Allá estuvimos aprendiendo uno del otro cuando estaba Antanas Mockus. Yo me acuerdo que la primera vez que te vi, Freddy, tú estabas, yo no sé si te lo había dicho, tú estabas con Antanas Mockus en la biblioteca Virgilio Barco y estabas dando una conferencia y me cautivó sinceramente la elocuencia, la profundidad de tu pensamiento desde la no violencia, y por eso, hermano, gracias por estar acá. Muy bien, excelente esta noche poder hablar de estas cosas. Muy bien, Freddy. Comencemos entonces. ¿Quién es Freddy Cante? Cuéntanos a todos quién eres tú. Bueno, ante todo soy un estudioso de la acción colectiva, de la acción política no violenta. Los últimos 20 años de mi vida los he dedicado a estos temas. Cuando comencé a trabajar con Mockus, descubrimos ambos alguna perspectiva de la no violencia, porque en esa época promovíamos un proceso de resistencia en contra del secuestro extorsivo y en contra del secuestro político. Posteriormente, ya en la academia he madurado mis pensamientos, porque los primeros trabajos fueron sobre acción colectiva, movimientos sociales, insurrecciones no armadas, pero en la última década hay una preocupación muy grande por la economía de la no violencia, y eso surgió a raíz de un trabajo que hice sobre el problema de la minería en Colombia, los problemas políticos y económicos de la minería. Eso me llevó a la economía ecológica, a la ecología política, y en los últimos años, en los últimos 7 años, he investigado sobre la economía política de la no violencia, que es uno de los temas de los cuales hablaremos hoy. Perfecto, Freddy.
¿Cómo comenzó Freddy en estos temas de la no violencia? Es decir, tú comenzaste a estudiar economía y ¿por qué llegaste al tema de la no violencia cuando es algo que no es tan vendedor en muchos casos como para un economista como podría ser hacer riqueza, generar riqueza, estar en una macrocorporación? ¿Por qué un economista comienza a pensar en esto de hacer no violencia desde la economía? ¿Cómo llegas a este tema? Bueno, por algunos trabajos hay uno que me impactó bastante, que es justamente el tema del amor. Hay un libro que me marcó bastante la existencia, um, y se llama Una introducción a la economía de las donaciones, economía del amor y el temor, un trabajo de John Kenneth Boulding. Entonces, en ese trabajo yo empiezo a cuestionar la lógica del mercado, porque en el mercado siempre hay un comprador y un vendedor, y sobre todo hay una lógica del ánimo de lucro. Quieren ganar más de lo que dan los que intervienen en el mercado. Pero cuando hay amor, hay cuidado por el otro, hay entrega hasta la vida misma, y entonces lo que se configura es una donación, un regalo, un don, un favor. Y el amor es eso, es algo incondicional que uno da a otras personas, a otros seres. Ese trabajo lo publiqué en Cuadernos de Economía en el año 2012, y desde entonces he ahondado en estos temas. Hubo una interferencia aquí logística, Freddy. Qué Bueno, pena contigo, tranquilo. Entonces les decía que en ese trabajo de la pero economía, ya estoy acá. gracias, les decía que en la economía política del amor pues hay una crítica a la economía del mercado que se centra en el lucro, y que el amor hace parte de las transacciones unilaterales, donde nosotros damos sin preocuparnos por recibir, damos de una manera incondicional, brindamos cuidado a otros seres, a una mascota, a un hijo, a una hija, mm, a una causa. Y eso lo hacemos sin el mezquino cálculo mercantil, sino de una manera espontánea, plena de emociones, de pasiones. Perfecto, Freddy. Hay un poquitín no sé por qué pasó justo hoy, hay un poquitín de interferencia, pero tranquilo que si yo me voy en algún momento, yo vuelvo a entrar. Tú sigue hablando tranquilo, no te preocupes. Bueno, Bueno, yo quería entonces preguntarte, ¿cuáles son esas motivaciones, Freddy, para comprender las ciencias económicas en el desarrollo de la no violencia? Eso que te motiva a meterte desde la economía. pues la preocupación principal es que uno encuentra que los modelos económicos, particularmente el capitalismo en su versión más extrema, el neoliberalismo, son modelos profundamente violentos. Violentos porque propenden por una competencia extrema que se traduce en una agresión, en una violencia entre los seres humanos, y por una guerra de los seres humanos en contra de la naturaleza. Yo, cuando hice un handbook sobre justicia transicional y escribí el capítulo introductorio, que es sobre el tema del poder, me encontré con un texto muy interesante de Walter Benjamin, un texto muy poético, muy artístico, que tiene que ver con una pintura del el Angelus Novus, y en esa pintura aparece un ángel que se interpreta como el ángel de la historia, que quiere quedarse en el pasado, tratando de remediar, de restaurar los daños hechos, o sea, de poner una solución y proponer una reconciliación entre los hombres, pero ese ángel es arrastrado por la corriente del futuro, del progreso, y el progreso es una guerra perpetua en contra de la naturaleza. Entonces, la economía es profundamente violenta, y a mayor progreso material, mayor violencia. Esto tiene mucho que ver con lo que usted habló en el cuento preliminar sobre el pescador y el banquero, porque la lógica de la
de la economía occidental, liberal, competitiva, es el progreso, es el crecimiento, no el buen vivir. La lógica de un pescador, pues es la ociosidad, es el goce, es el buen vivir, que es uno de los elementos interesantes. Quizás otra perspectiva para entenderlo muy bien es cómo la economía es la economía del absurdo. Albert Camus en el mito de Sísifo observa cómo es que el trabajo humano es el puro tráfago, es la pura rutina y los seres humanos están condenados por Sísifo a ser proletarios, a ser esclavos, esclavos de la deuda, esclavos del progreso, esclavos de la guerra. Y la economía es absurda porque si no hay un buen vivir, entonces no tiene sentido la existencia. Albert Camus decía que la principal pregunta de la filosofía es si tiene sentido vivir. Y sintomáticamente uno encuentra que uno de los países que tiene más progreso en términos del capitalismo es Japón. Y en Japón la gente se suicida, incluso los jóvenes se suicidan porque la competencia empieza desde muy temprano. En Estados Unidos, que es otro país vanguardista del capitalismo, la gente sufre frustraciones, sufre hambrunas de tiempo, es una sociedad muy tensionante y las personas también se deprimen y necesitan drogarse. No es extraño que este capitalismo implique el consumo de ciertas sustancias estimulantes por ese ritmo tan endemoniado que existe para competir y para ganar y para crecer más. Ok, muchísimas gracias, Freddy. Con todo esto que nos estás mencionando, vamos a entrarnos un poquito en el tema. Entonces, ¿qué es economía política de la no violencia en tu concepto? Bien, lo primero que habría que decir es que la economía es política, no se puede desligar de los problemas del poder. Mm, el mercado no es un escenario idílico de un intercambio voluntario, sino que es producto de una coerción, de una expropiación, donde unas personas se ven obligadas a trabajar, son esclavos del hambre o esclavos de la deuda. Entonces, por eso yo hablo de la economía política, por la relación entre lo económico y lo político. Pero cuando uno habla de la economía política de la no violencia, entonces la idea es desarrollar un modelo o una perspectiva completamente diferente a lo que contienen los modelos tradicionales. Entonces la economía política de la no violencia en su parte esencial se caracteriza por un buen vivir, o sea, está muy conectada con la lógica del bienestar, el welfare del que hablan los economistas anglosajones, el buen vivir del que hablan muchos latinoamericanos, y el buen vivir una implicación pues es la armonía, la convivencia pacífica entre los seres humanos, y lo que implica esto es una cooperación, una reducción de la competencia extrema y de la violencia entre los seres humanos, una supresión de la explotación y de la sociedad de consumo, una supresión de la dominación y por supuesto que también implica un componente ecológico. Entonces, el componente ecológico es mm, una preservación del medio ambiente, pensando en el futuro, en el futuro de la humanidad, eh, en el porvenir de más allá de nuestros hijos, de nuestros nietos, en el largo plazo de la humanidad y de todos los seres vivientes. Y aquí es muy valioso parte del pensamiento cristiano, por eso uno valora algunos elementos de, del actual Papa, particularmente la encíclica Laudato Si, y cómo
al retomar el nombre de Francisco o de San Francisco de Asís, se retoma una noción del bienestar mucho más amplia que la de los economistas, porque los economistas cuando hablan de bienestar lo circunscriben a los seres humanos y a veces es tan mezquino que abarca a los seres de una comunidad o de un país o si acaso la humanidad. Pero la perspectiva de San Francisco de Asís es un bienestar que abarca a todos los seres vivientes y a la naturaleza. Entonces, en la ecuación de la economía debe entrar necesariamente la naturaleza, porque nosotros estamos contenidos en la biosfera, en un sistema mucho más grande que es la naturaleza. La economía humana es imposible sin pensar en los insumos de energías, de minerales y de seres vivos que habitan en la tierra y la economía no puede ser instrumental, sino que debería propender por un cuidado de esta naturaleza, de este mundo. Y esto, por supuesto, que implica romper con toda esa eh, perspectiva instrumental, etnocéntrica y eurocéntrica que tiene la economía. De hecho, aquí pues es pertinente el trabajo de algunos investigadores. Hay un autor colombiano, Arturo Escobar, que habla del postdesarrollo y hace una crítica muy fuerte a los modelos de desarrollo y observa pues cómo se ha construido de una manera muy coercitiva y muy violenta este tipo de modelos. Freddy, tú mencionabas cuando comenzamos a hablar sobre este tema también sobre las economías gandianas y budistas. A mí me llamó especialmente la atención esto y viendo también como la introducción a tu libro, a tu último texto, precisamente habla sobre eso, ¿no? Sobre cómo hacer la economía desde la perspectiva gandiana y budista y también dar soluciones desde esas mismas perspectivas. Para ti, entonces, ¿cómo entiendes tú esas economías gandianas y budistas, Freddy? Bueno, este interrogante es eh, muy apasionante porque nos lleva al núcleo mismo de las soluciones que se proponen desde la no violencia, porque los seres humanos han buscado soluciones de carácter tecnológico. Es decir, si encuentran un problema de escasez energética o un problema de hambre o de pobreza, siempre están buscando en adelantos tecnológicos, en sofismas, en cosas muy destructivas y muy cuestionables, como por ejemplo la tal revolución verde, una revolución agrícola que es supuestamente productiva, pero implica unos costos ecológicos muy grandes. La medicina que proponen los economistas para todos los males es el mayor crecimiento. Pero si uno se ubica en la perspectiva del budismo, entonces se posiciona en el tema de las motivaciones humanas y uno de los elementos es justamente moderar nuestros patrones de consumo, acabar esa sociedad absurda del consumo, del capricho, de los gustos caros y propender por lo más elemental, por lo básico. Entonces el gran aporte del budismo es moderar nuestros deseos, no atormentarnos tanto por desear, por encapricharnos, por buscar la novedad, sino más bien llevar una vida moderada, como la que plantea usted en la historia del pescador y el banquero, una vida donde estemos satisfechos con lo elemental, con lo mínimo, y en la perspectiva de Gandhi se propone el compartir, porque en la sociedad del crecimiento nosotros crecemos como individuos y cada individuo busca acaparar el mayor número posible de activos, de propiedades, pero eso se traduce en un robo justamente porque cuando yo tengo varias cosas que me sobran, yo le estoy quitando a otros, porque estamos en un mundo escaso, en un mundo finito. Eh, no estamos en un mundo de lo superabundante, porque la naturaleza justamente es un sistema semicerrado, o sea, tenemos que comprender
y en esta perspectiva es muy importante el trabajo de ecología de Nicolás Georgescu-Roegen. En su gran libro La economía, la entropía y el proceso económico, él nos muestra que la Tierra es un sistema semicerrado. Dependemos de un flujo de energía exógena que es el Sol, que parece eterno, pero también está sujeto a un desgaste. Tarde o temprano, pues esa energía también se va a agotar y va a morir esa estrella que es el Sol. Y en el planeta nosotros tenemos unos acervos de combustibles fósiles que han sido producto de la radiación solar y durante muchos años se han procesado en la Tierra hasta hacer lo que tenemos hoy como carbón, petróleo, gas, pero esos acervos son escasos, en algún momento se van a agotar y lo que es peor es que al quemarlos, al hacer combustión con ellos, se generan gases de efecto invernadero. Entonces la economía no solamente produce unos bienes y unos servicios, sino que también produce unos daños muy grandes y acaba con un planeta que de por sí es finito y empeora la situación. Entonces, con las economías gandhianas y budistas, de lo que se trata es de buscar una lógica distinta a la del crecimiento económico, una lógica del compartir, del buen vivir, de la moderación, de la frugalidad y de la vida social, porque en esta sociedad las personas buscan saciar sus pasiones y sus necesidades con cosas, con aparatos, con artificios, pero de lo que se trata justamente es de tener una vida social. Por eso es importante lo que usted narraba en el relato inicial del pescador que tenía tiempo para irse con sus amigos, para estar con sus hijos, con su esposa, porque ese tiempo es muy valioso. O sea, nosotros somos seres sociales y uno de los propósitos de la economía es cómo nosotros compartimos y llevamos una vida en familia, en comunidad, una vida de no acumulación, sino una vida donde podamos compartir. Uy, Freddy, súper aleccionador esto que nos acabas de mencionar, porque en el inconsciente colectivo el éxito para la gente es, yo soy exitoso mientras más dinero tenga, mientras más carros lujosos tenga, y entonces vienen a mí como dos pensamientos. Primero, yo soy una persona que tengo, por ejemplo, un privilegio maravilloso de, estando en Colombia No Violenta, de poder estar con mi hija, y yo ese espacio, por ejemplo, no lo negocio con nadie. Yo tengo varias tardes con mi hija en la que le enseño a jugar ajedrez, vamos a hacer deporte, hablamos inglés, bueno, comenzamos a disfrutar y a jugar sencillamente, y esos espacios son deliciosos como la del pescador. Pero también veo por otro lado como un espacio en donde uno dice, bueno, por ejemplo, las ONGs, si recibimos o no recibimos ayudas del gobierno, entonces vienen esos momentos donde, bueno, ¿cómo voy a desarrollar la no violencia si no hay recursos también, ¿no? O sea, como vienen como las dos, los dos. Yo pensaría entonces que con lo que está mencionando la economía budista y gandiana, uno debería tener, como dice Aristóteles, in medium est virtus, en la mitad está la virtud, poder vivir una vida frugal, no con pobreza y ser paupérrimos, pero tampoco con una acumulación excesiva, sino un punto medio en donde haya dignidad humana y donde pueda disfrutarme la vida. ¿Es más o menos eso lo que tratas de decirlo? Sí, es por ese lado. Uno de los problemas más grandes del mundo es el que tiene que ver con la distribución de los recursos y aquí pues yo puedo introducir el tema monetario y el tema de las clases sociales. Mm, Hay un autor que acuñó el término de ecología social, eh, Murray Boxley, un profesor, un historiador norteamericano que falleció hace pocos años. Entonces él muestra que entre más clasista y autoritaria y vertical y jerárquica sea una sociedad, se generan más daños ambientales. Entonces, para propender por una sociedad armónica entre los seres humanos y la naturaleza, pues debemos propender por un mayor igualitarismo, suprimir clases sociales, suprimir jerarquías. Si ustedes miran un constructo que
fácilmente se puede encontrar a través de Google, que es la pirámide de Oxfam o del Credit Suisse. Entonces aparece una imagen aterradora y es el mapa de la distribución de los activos en el mundo, donde se mira cómo menos de un 1% de la población acapara más del 50% de los derechos de propiedad y el 10% inmediatamente más rico también comparte una parte del botín importante que llega a un 40% de los activos. El resto de la humanidad, pues es una clase media, una clase baja y unas clases paupérrimas que están en el inframundo. Entonces, desde las clases medias para abajo, todos somos esclavos, estamos endeudados, esclavos de tarjetas de crédito, de créditos hipotecarios, de diversas deudas públicas en las que incurren los países. Eh, Aquí pues se toca el tema de la reforma tributaria porque si ustedes ven los datos que tiene el Observatorio de Asuntos Fiscales de la Universidad Javeriana, van a ver que por el pago del servicio de la deuda en el presupuesto nacional en un país como Colombia se va el 25%. Y eso es superior a los gastos en educación, en salud, en otros renglones. Entonces somos esclavos de los bancos. Y si ustedes miran hacia la cúspide de la pirámide, entonces en esa minoría, en ese ínfimo porcentaje de menos del 1%, están los grandes banqueros, los propietarios de activos intangibles, los que hacen algoritmos, o sea, todo lo que tiene que ver con Google, con Facebook, con las diversas redes sociales, porque ahí hay una parte importante del capitalismo moderno, que es un capitalismo de los activos intangibles. Ahí también pues están los banqueros que crean dinero de la nada, eh, y están por supuesto los propietarios de recursos naturales, de minas, eh, de diversos procesos. Y los que estamos abajo pues somos los que estamos excluidos, y de lo que se trata por supuesto es de propender por una sociedad más justa. En esta perspectiva, uno valora el trabajo de algunos economistas como Tomás Piketty. Observen ustedes, pues, si uno lee El Capital en el siglo XXI, o al menos algunas entrevistas, algunos artículos de Piketty, lo que propone este autor es una distribución del patrimonio. Esto es mucho más ambicioso que la renta básica, porque la renta básica, que es un tema que está de moda en Colombia y en el mundo, propende por un salario de ciudadanía para todas las personas o para los más necesitados. Pero la perspectiva de Piketty es que nosotros tengamos acceso a una propiedad. Entonces eso es importante. Hay un artículo que está a punto de salir que yo escribí el año pasado porque tiene que ver con la pandemia y la economía y lleva por título de crecimiento selectivo post-coronavirus. Entonces ahí se retoma mucho el trabajo de un autor que es terriblemente valioso para la economía de la no violencia, que es justamente Henry David Thoreau. Y Henry David Thoreau pues fue un propietario. Él tuvo acceso a una porción de tierra eh, que parecía infinita a pesar de que era pequeña y disfrutó de una larga temporada, casi de 2 años, con un ocio inmenso, un trabajo ínfimo, un goce muy grande, compartiendo con la naturaleza, con sus amigos, eh, con una distancia social muy interesante porque si uno va a Boston, pues puede ir fácilmente a Walden y visitar donde vivió Henry David Thoreau, y él estaba a varios kilómetros, por lo menos 2.5 kilómetros de distancia de sus vecinos, entonces tenía una vida apacible
y eso pues es algo importante porque es una propiedad, es una autonomía, no es esclavo de un banquero, no es esclavo de un empresario, sino que tiene una propiedad que le permite vivir con una solvencia. O sea, en medio de esa moderación y de esa frugalidad, es enormemente rico porque tiene el tiempo, tiene el goce, tiene la tranquilidad y lleva una vida sana. Y lo que se valora mucho de Thoreau, pues es que escribe a partir de una experiencia. O sea, el libro hay que entenderlo como una pedagogía del ejemplo. Entonces, Walden o La vida en los bosques es un ejemplo magnífico de la economía de la no violencia. Hay que leerlo, Henry David Thoreau y su texto de la desobediencia civil, recomendadísimo para todos los que quieran hacer no violencia. Es un texto muy pequeño, pero que da unas pautas grandísimas. Cuando tú mencionas esto, Freddy, a mí me viene a la cabeza también personajes como, que no los vamos a satanizar, ¿no? Pero como Warren Buffett, como Elon Musk, como Mark Zuckerberg, que son billonarios, que son ese 1% de multibillonarios en este momento. A mí me llama la atención que veo dos tipos como de millonarios y multibillonarios. Unos que son los que quieren acumular y acumular y acumular, y lo están haciendo perfectamente como lo mencionabas, pero existen un cierto tipo también de billonarios que tienen, llegó alguien, que tienen ese, como ese servicio altruista y que han donado el 95% de sus riquezas para cosas de filantropía. ¿Qué piensas tú sobre ese tipo de personajes? Bueno, ¿qué pasó? Sí llegaron, tranquilo, ve y abres. Bueno, pues sobre los primeros que han mencionado usted, eh, entonces lo que uno observa es que básicamente son unos saqueadores, unos piratas. Para decirlo técnicamente, los banqueros crean dinero de la nada, o sea, el dinero es un activo abstracto, no tiene nada que ver con la economía productiva. Las personas cuando trabajan en agricultura o en manufactura o en arte o en periodismo, pues hacen un esfuerzo con sus manos, con sus mentes, toman un recurso natural, lo transforman, pero los banqueros crean dinero y el dinero es básicamente imponer una deuda al resto de la sociedad. Uno lo ve fácilmente cuando los bancos crean préstamos a través de las tarjetas de crédito. Y algunos de esos nombres que usted menciona pues tienen que ver con el sector financiero. Los magnates de la información como los propietarios de Facebook o de Sara, el gran hermano Jeff Bezos, pues lo que hacen es tomar esa información que nosotros dejamos libremente, que está registrada en estos dispositivos de computación, en los celulares, en las comunicaciones, y ellos la toman gratis, hacen algoritmos, la procesan y nos manipulan o manipulan a mucha gente, porque la gente cuando se comunica, cuando ventila cosas privadas, pues da mucha información valiosa. Hay un texto muy interesante eh, que tiene que ver con los numerati, no los Illuminati, sino los numerati, y son los hacedores de algoritmos, porque ellos crean mercados futuros, tratan de encaminar a la sociedad a unas sendas determinadas. Entonces, todas esas grandes fortunas se hacen a partir de un robo, de un saqueo descarado, y esto funciona con la lógica de una pirámide. O sea, las pirámides que nosotros tenemos no solamente son las de DMG, sino hay otras mucho peores, que son estas que les menciono, porque la economía piramidal es una economía que privatiza beneficios y ganancias, pero socializa sacrificios y costes. Algunos de los que usted menciona, pues de pronto pueden hacer donaciones y eso, pues hay que mirarlo hasta dónde llegan, porque hay quienes hacen un regalo, pero lo hacen para obtener rebajas de impuestos o para publicidad. Hay que buscar los que hagan una entrega incondicional.
los que lo den todo, los que renuncien a su mundo y a su lógica y lo den todo para el resto de la sociedad. Así es, así es. Y uno, uno ve a los jóvenes que forma y en todos los contextos y todos quieren ser como Elon Musk, todos quieren ser como Warren Buffett y ser unos excelentes traders y hacer y amasar fortunas y creen que entre más dinero tengan, pues obviamente más felicidad van a tener. ¿Tú crees, Freddy, que la felicidad realmente está muy conectada con el dinero o realmente es un punto medio, como decíamos ahora, o entre menos dinero tengan, más feliz eres? ¿Cómo lo piensas tú? Pues la felicidad tiene que ver con lo corporal, o sea, es una pasión y el cuerpo humano tiene unos límites. O sea, cuando uno toma agua, pues existe un límite, o sea, yo no me puedo tomar 10 vasos de agua por más sana que sea, no puedo tomar más allá de una botella de vino. eh, Tener sexo es muy rico, pero uno no podría tenerlo de una manera continua, tendría que descansar. De hecho, hay una película que se llama El Imperio de los Sentidos, de alguien que muere haciendo el amor durante muchas horas. Hacer el deporte es sano, pero uno no puede subir un Monserrate 5 veces, uno lo puede subir 1 o 2 veces en un día y se cansa. Entonces, lo que tiene que ver con lo corporal y con lo humano, pues tiene unos límites que son lo saciable. Y nosotros, pues, tenemos una felicidad en lo satisfactorio. Es una felicidad que puede ser fugaz, pero es una felicidad que nos plantea una vida de moderación, un cierto equilibrio. Con el dinero ocurre algo enfermizo y es que como el dinero es un activo intangible y es un símbolo, la gente lo acumula de una manera inaudita. Todos estos billonarios que usted menciona como Zuckerberg o Jeff Bezos o Amancio Ortega, pues tienen una cantidad eh, enorme de activos, de dinero, y ese dinero pues es algo que eh, se puede escribir en una pantalla de computador, se puede hacer una transacción, porque, como les digo, es un activo intangible. Entonces, ellos acumulan esos activos, pero lo problemático cuando acumulan esa cantidad de fortunas es que generan un impacto, un daño sobre otros seres. Entonces, eso hace parte de una pasión enfermiza. Es la pasión de la codicia, el amor al dinero. Las otras pasiones pues son todavía mundanas, son sanas, pero el amor al dinero es algo terriblemente destructivo, porque cuando unos acumulan dinero, están generando costos y presiones sobre el resto de la sociedad. Y eso, por supuesto, es Exacto. terriblemente violento. Violentísimo. Dice Gandhi que una de las peores violencias es la pobreza, ¿no? Y en nuestro país sí que hay pobreza y con esta pandemia sí que lo fue. Yo estoy aquí encantado y estoy viendo cómo me va pasando el tiempo y quiero hablar más y más. Yo quiero preguntarte, Freddy, sobre tu tiempo como docente. Eh, Tú has sido docente desde hace muchos años y han tenido el privilegio de escucharte muchos jóvenes en Bogotá, que especialmente estás en la Universidad del Rosario. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje como docente en todo este tiempo, Freddy? Bueno, pues hay algo apasionante y es que uno en la Universidad del Rosario y la actividad del docente, pues uno se siente muy bien tratado, o sea, es un trabajo placentero porque a uno le pagan por pensar, por investigar, y lo hacen de una manera muy generosa, o sea, yo me siento muy complacido porque este trabajo me permite una ociosidad muy grande, me permite tomar un tinto o una cerveza o un vino tranquilamente y escribir. Y las clases pues son una charla como lo que estamos haciendo ahorita. Y hay algo muy sorprendente y es que en los estudiantes uno encuentra
una fuente de aprendizaje, o sea, uno aprende de ellos. Por ejemplo, hay libros que yo he descubierto a través de los estudiantes, autores que no conocía y los estudiantes me han encaminado en esos textos. Por ejemplo, hay un estudiante que me mostró un libro sobre el tema de la obediencia a la autoridad y el tema del efecto Lucifer, que lo plantea uno de los economistas que en el siglo pasado hicieron experimentos sobre la obediencia. Entonces, son aprendizajes que uno tiene de estos jóvenes. Y el trabajo pues es ideal en la docencia porque le permite a uno una tranquilidad, o sea, es un espacio de reflexión. Uno no está esclavizado como un tecnócrata o como un consultor que tiene que producir un conocimiento útil y funcional, eh, sino que uno tiene una autonomía muy grande para proponer una investigación y para tener esa libertad de cátedra que le permite hacer un curso, fomentar eh, unas búsquedas, unas investigaciones, unas propuestas diferentes. Freddy, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que en este momento estamos pasando por un momento bien crítico. ¿Qué radiografía lograrías hacer del contexto actual de las manifestaciones en Colombia, en tu concepto? Bueno, aquí hay un elemento muy interesante. Entonces, para hablar de las manifestaciones, habría que hablar de algo que algunos economistas y teóricos de la acción colectiva llaman las causas objetivas. Entonces, si nosotros retrocedemos unos meses atrás, observamos que alguien terriblemente neoliberal, petulante, de extrema derecha, como el exministro Alberto Carrasquilla, propuso una reforma tributaria terriblemente regresiva, pues ya había hecho una muy problemática en el año 2019. Pero ¿por qué hace esa reforma tributaria y por qué lo secundan políticos como Claudia López? Porque el Estado necesitaba recursos, eh, en particular para pagar deudas. En la época de la pandemia se generó una parálisis de la economía y una cuarentena que en cierto modo fue absurda. Eh, Se empobreció mucha gente, quebraron muchas empresas, pero aumentó ostensiblemente la deuda pública de Colombia. Entonces, la deuda pública del país está por encima del 62% del PIB. Y si ustedes miran en las últimas décadas, ha crecido, lo que está muy relacionado con el modelo neoliberal que se ha implementado en Colombia. Entonces, la deuda pública crece, la deuda de los hogares también aumenta. El gobierno trata de remediar esa situación para pagar a los banqueros que están sedientos de recursos, porque como les decía hace minutos, la deuda es cuantiosa. El servicio de la deuda representa aproximadamente un 25% del presupuesto nacional. Eh, y ahí depende pues la calificación de riesgos, que un país sea solvente o no. Eh, en ese contexto se hace una reforma tributaria y tiene un título ridículo que es una ley de solidaridad social, pero de esto no tiene mucho porque lo que ha caracterizado tanto al gobierno nacional de Duque como al gobierno distrital de Claudia López es que lo que llaman ingreso solidario es una limosna, es una minucia, es algo muy ínfimo que se da a algunos de los hogares más pobres, o sea, no tiene nada que ver con renta básica, con ingreso incondicional, con ingreso ciudadano, sino que es una mezquindad, es una limosna. Lo que buscaba
Claudia López eran recursos para salvar Transmilenio. En las últimas horas también está clamando por salvar ese sistema que es algo privatizado y algo muy ineficiente. Y lo que buscó el gobierno de Duque pues eran recursos para pagar la deuda y recursos también para la guerra. Hay que recordar que por esa época de comienzos de año se mencionaba cómo el gobierno estaba tratando de comprar una flota eh, de aviones de guerra por esas relaciones tan tensas que hay con países como Venezuela. Entonces, a esto hay que agregarle que estructuralmente Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. El coeficiente de Gini está por encima del 52% y cuando uno mira el Gini de la Tierra, pues llega al 80%. Eh, Hay una enorme desigualdad y la reforma tributaria lo que hacía era agrandar esa brecha. La gente estaba muy inconforme y lo que hicieron los jóvenes pues fue algo doblemente meritorio porque por un lado propendieron por salir a las calles. Recordemos que nosotros estuvimos encerrados, asustados, reprimidos en las casas y cuando empezaron los llamados a las protestas, algunos funcionarios dijeron que salir a la calle pues estaba prohibido, que era contraproducente, que iba a aumentar la pandemia, pero los jóvenes cuando salen recuperan el espacio de lo público, se forman escenarios culturales, eh, hay encuentros, o sea, es una explosión de lo social, de lo lúdico, eh, de los encuentros. Y políticamente, pues hay un estallido porque realmente no se queda en unas marchas, la sociedad está muy violentada, muy furiosa y, y realmente entonces hay unas marchas prolongadas, unos bloqueos, un derribamiento de estatuas, unas acciones más subversivas. Entonces, el paro dura 2 meses y eso pues no se había visto en mucho tiempo en Colombia y es algo muy importante. Entonces, lo que uno mira con admiración es que pues esto es una expresión de la no violencia. Yo en La Silla Vacía escribí algunos artículos, hay uno en particular sobre el tema de los bloqueos y yo miro que los bloqueos pues son justamente una estrategia de no violencia. Eh, por lo menos si uno mira los textos de Gene Sharp, mmm, si uno mira la lógica de un bloqueo, pues es una actividad de suspensión de cortar una actividad, pero no es destruir, no es violentar. Curiosamente, cuando se hacen bloqueos en las carreteras, pues se demuestra que el emperador está desnudo, o sea, lo que muestra el impacto en las carreteras en Colombia es que gracias a los bloqueos muchas mercancías importadas no podían entrar. O sea, aquí hay algo anecdótico. Recuerden que cuando estaba presentando la reforma tributaria Carrasquilla hacia marzo de este año, lo entrevistaron y el tipo ni siquiera sabía el costo de unos huevos. Sí. Eh, Posteriormente, con el transcurso de los días y las semanas de paro, pues uno hace un cálculo de cómo se elevó el precio de los huevos y aquí hay algo apasionante y es que los huevos que hay en Colombia, por ejemplo, si ustedes miran la marca Quiques, pues son huevos que dependen de insumos importados de Estados Unidos. O sea, es una cosa muy deforme porque nosotros siendo un país con vocación agrícola, importamos insumos de Norteamérica para alimentar aves y producir huevos a gran escala. Además, huevos que se producen en el Valle o en Santander y tienen un costo ecológico muy grande porque hay todo un sistema de transporte muy oneroso y muy distante para llevarlos a la mesa de las personas que habitan en ciudades y en lugares distantes a donde están las plantas de producción de estos elementos. Entonces,
Lo interesante del paro es que desnuda muchas anomalías de la economía colombiana, entre ellas esa apertura tan absurda que se ha dado desde el año 90, que fue cuando emergió con más ímpetu el modelo neoliberal. Ok, Freddy. Hay una cosa que yo te quiero preguntar desde el comienzo y te la voy a preguntar entonces en este instante y es, nosotros llevamos 50, más de 50 años en guerra, tres desmovilizaciones de grupos guerrilleros, innumerables recursos económicos, humanos y ambientales. ¿Cómo debería ser una economía política para la paz y la no violencia aquí en nuestro país, Freddy? Bueno, aquí hay un elemento pues bastante interesante porque se trata de reconfigurar la economía. Entonces, hay un elemento que no han planteado ni siquiera los autores más progresistas, porque si ustedes miran, por ejemplo, los trabajos de Spitia y de Garay, pues ellos apuntan al corazón y es que uno de los elementos para conseguir una paz en Colombia sería una reforma estructural que castigue a los más ricos y que propenda por ingresos suficientes para dar una renta básica a las personas. Pero hay que ir más allá porque eh, un elemento importante es no pagar la deuda, porque la deuda pues básicamente es injusta, eh, es inmoral, eh, es problemática. Entonces, uno no debería pagar deudas y deudas externas, uno no debería nutrir a los bancos, al sistema financiero, debería quitarse ese yugo. Uno debería hacer una política económica eh, con una lógica de lo circular. Hay economías circulares que tienen que ver con la agricultura, porque en la agricultura básicamente entramos en un ciclo donde la naturaleza permite una renovación. Cuando uno le apuesta a una economía extractiva, a la extracción mineroenergética, a la explotación de recursos fósiles, pues eso es una economía de la muerte, es una economía de la violencia porque cuando se extraen estos recursos, sobre todo a través del fracking o de la minería en páramos, pues se van a generar unos impactos muy grandes negativos en la naturaleza. Entonces, observen ustedes que lo que ha existido ha sido una tentativa todavía muy incompleta por lograr una paz entre los hombres, o sea, el gran esfuerzo de Santos fue un proceso de paz con las FARC, pero ese proceso se queda eh, en poner fin a la violencia en término negativo, es decir, finalizar la agresión, silenciar las armas, fundir los fusiles, desmovilizar a los guerreros. Pero noten ustedes que la política económica de Santos es igual a la de Uribe y a la de Duque porque se centra en un modelo minero-energético, extractivo, que es violento en contra de la naturaleza. Entonces, si Colombia quiere propender por una paz, tiene que propiciar un cambio radical en el modelo económico. Eh, Habría que propender por un modelo económico de redistribución de los activos, una moderación en, eh, en los gustos, en los apetitos que nos lleve a un escenario donde sea suprimida o neutralizada la sociedad de consumo. Entonces, es algo que eh, es por supuesto difícil de hacer, porque si ustedes miran el paso de los gobiernos de izquierda en América Latina, pues van a encontrar algo muy agridulce. Y es que hay gobiernos de izquierda como el de Lula, el de Chávez en Venezuela, el de Evo Morales, eh, el de los Kirchners en Argentina, que fueron mucho más agresivos que Colombia en la extracción de recursos mineroenergéticos.
Entonces, si uno no cambia esa lógica, pues va a generar mucha violencia en contra de la naturaleza, que se va a traducir en más destrucción de los seres humanos en un tiempo. Entonces nosotros tenemos que pensar en algo distinto a lo que han hecho los gobiernos de izquierda en América Latina. Esto va más allá de una redistribución del ingreso, va más allá de un problema de justicia social, porque está relacionado con una forma distinta de ver el medio ambiente. Por eso, en la perspectiva de la economía política de la no violencia, es importante el tema ambiental. Es importante y fundamental. Freddy, antes de nuestra siguiente pregunta vamos a hacer un juego súper concreto. Yo te voy a mostrar imágenes de algunas personas a nivel nacional e internacional y tú me vas diciendo en una frase qué piensas de esa persona, si quieres ahondas o si quieres no ahondas. O si quieres dices paso, como tú quieras. Vale. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces va para esa. ¿Se ve? Sí. Bueno, Listo. ambiguo es el tormento de estar en el centro político. Ok. Siguiente. Un hombre que ha hecho mucho por la paz, pero con enormes problemas en la economía de la paz. O sea, él tiene mucha deuda con la sociedad por el tema de la palma africana, que la incorpora en el programa de desarrollo de paz del Magdalena Medio. O sea, eh, él también es cómplice con un modelo extractivista, a pesar de que es toda una personalidad que promueve la paz, pero tiene ese lado oscuro de una economía extractivista con la que ha comulgado. Francisco es economista, ¿no? Es también doctor en economía igual. Es doctor en economía, sí. Siguiente. La moderación, el apagar esos deseos, el moderarnos lo más posible para llevar una vida placentera dentro de lo frugal, dentro de lo moderado, dentro de lo mínimo. Excelente. Siguiente. Pues todo un ejemplo del trabajo en equipo, de la acción colectiva, todo el milagro que significó la marcha de la sal. Muy bien. Una mujer ejemplar, pues sacrificada, violentada, pero que tiene más allá de una resiliencia, una antifragilidad para salir fortalecida de lo difícil. Resiliencia total, Malala. Sí, señor. Siguiente, Luis Eduardo Garzón. Pues una imagen del sindicalismo en Colombia que es terriblemente mediocre y nos ha heredado ese salario tan irrisorio que tenemos en el país. Cuando los sindicalistas, los líderes sindicalistas ganan mucho, pero las personas representadas por ellos siguen siendo pobres. Muy bien. Siguiente, Angela Merkel. Pues una persona por lo menos eh, muy moderada en su vida particular, eh, con mucha sencillez haciendo mercado ella misma, pero con enormes responsabilidades en la Unión Europea, particularmente el castigo al pueblo griego que estaba endeudado, y ella hizo lo posible para salvar a los bancos y así hundió al pueblo griego. Perfecto. ¿Y Dalai Lama? Pues una persona que transmite esa paz del medio ambiente, de las montañas, de la soledad, algo que nos evoca en el presente lo que en su tiempo fue Henry David Thoreau. Excelente. Y por último, Margaret Thatcher. Pues una de las personas más violentas y destructivas, que si existe el infierno seguramente se ha de estar quemando en él, porque ha sido una de las grandes arquitectas del modelo neoliberal que se impuso violentamente. O sea, le decían con razón la dama de hierro por lo inclemente y lo violenta que fue para
implementar las medidas de privatización y de recorte de gastos públicos en Inglaterra. Me la gocé mucho, gracias Freddy. Muy Bueno, bien. hay algunos procesos en este momento, en tu concepto, ¿cuál es? Porque uno, bueno, tú has hablado sobre la economía y modelos económicos. ¿Cuáles son esas experiencias nacionales, Freddy, de la economía política no violenta? O sea, aquí, ¿quiénes tú dirías que están empleando modelos desde la economía política no violenta en nuestro país? ¿Hay experiencias que conozcas sobre el tema o no? Bueno, pues la gente sin saber, sin haber leído estos textos de una manera intuitiva y creativa, ha propendido por este tipo de economías. Entonces, cuando usted habla del pescador en su cuento inicial, pues uno encuentra en muchas regiones de Colombia personas que se comportan así y al hacerlo tienen un buen vivir, una vida moderada, una vida sencilla. Entonces, cuando uno quiere ver economías no violencias, pues puede ir a esos lugares a buscar pescadores, artesanos, campesinos, gente que lleva una vida tranquila, una vida moderada. Uno puede ir a las comunidades de los indígenas, entre más apartados estos sean, entre más sencillos, pues uno va a encontrar unos vestigios de una economía no violenta. Eh, He estado trabajando con una académica sobre el tema de la bioeconomía responsable y hemos encontrado que en el Amazonas hay indígenas que a través de la chagra han mantenido el medio ambiente durante siglos y eso es una economía de la no violencia. Entonces, realmente nosotros tenemos una riqueza cultural muy grande que ustedes la pueden explorar cuando visitan las comunidades indígenas, las negritudes, los campesinos auténticos y por supuesto experiencias frescas que tienen que ver con agroecología, con personas que se van del campo de la ciudad al campo y quieren otra vez volver a las raíces. Entonces, existen esos ensayos. Eh, el gran reto, pues, justamente sería tratar de hacer unos trabajos de campo para sistematizar estas experiencias y para, pues, ver cuán ricos somos en esos procesos. Perfecto, Freddy. Ya estamos llegando al final de nuestra tertulia. No sabes todo lo que me he disfrutado de estar acá contigo y estoy seguro que todos los que te están viendo y los que te van a ver después van a estar súper felices porque abordar estos temas de la economía de la no violencia realmente no es algo tan usual ni tan ordinario de alguna manera para decirlo. Para finalizar, quisiera decirles a todos, antes de la última pregunta, recuerden, estos son las redes de Freddy, porque sé que aquí hay personas que les gusta este tema de la no violencia, entonces lo pueden contactar ahí. Freddy, es así, ¿cierto? Por supuesto, tal cual, Freddy Cante, Freddy64 Cante, sí. Eh, en Instagram también, sí. Y en Facebook, Freddy Cante. Perfecto. Hay que seguir a personas como Freddy. Este programa tiene ese objetivo, que comencemos a unirnos unos con otros. Yo en este programa lo que he hecho es unir, en estos 20 años de experiencia con la no violencia, he unido a la gente que trabaja estos temas. Entonces los que han visto este y los otros programas, lo que van a ver aquí son académicos, organizaciones sociales, redes, músicos que hacen no violencia desde el arte también. Entonces los invito para que vean nuestros otros programas también para que sigan a la página de Colombia No Violenta. Aquí están nuestras redes, también estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en las redes sociales y tenemos página. Les anunciamos que ya acabamos de hacer el relanzamiento de nuestra página, ya la pueden consultar en www.colombianoviolenta.com. No se pudo .org porque no nos daban ese nombre pues de dirección, pero aquí estamos también. Bueno, para finalizar entonces, Freddy, y como a manera de síntesis de todo esto que hemos visto,
a nivel particular de cada persona, el que nos está viendo allá, que se está comiendo un helado mientras nos está viendo, y también a nivel macro en Colombia, de los políticos, las instituciones, las empresas, las alcaldías y las gobernaciones. Primero uno y luego el otro. ¿Cómo podríamos alcanzar nosotros en Colombia estas economías políticas desde la no violencia? ¿Cómo hacer? ¿Qué cosas, qué tips concretos podríamos hacer para alcanzar una economía política no violenta? Bueno, pues es muy importante la pregunta justamente porque lo personal es político. Hay un autor muy esclarecedor que escribió un libro muy ácido y muy sarcástico. El autor se llamaba Gerard Cohen y su texto se llamó Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico? Entonces, cuando uno piensa en la economía no violenta, debe empezar por mirar qué tiene puesto, eh, qué insumos se han necesitado para que yo tenga un gorro de pieles o un sombrero de cuero o una chaqueta importada que yo he comprado en Zara, en algún almacén de Nueva York. Eh, si yo tengo un artefacto como un celular o como un reloj, eh, si yo sufro una hambruna de tiempo, si yo no tengo posibilidad de encontrarme con mis familiares o con mis amigos, entonces es como cuando uno hace un chequeo deportivo o un chequeo médico, entonces uno tiene que empezar a mirarse a sí mismo, su cuarto, su casa, el trato con las otras personas, porque cada elemento de estos nos lleva a nosotros a mirar cuán violento o no violento es uno, porque nosotros actuamos en la economía como productores, como consumidores. Por ejemplo, si yo tengo un celular de alta gama y cada rato cambio de celular, pues tengo que tomar en cuenta que estos artefactos son hechos con recursos minerales como el coltan, y el coltan está muy relacionado con la violencia, con el desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas. Si yo tengo una deuda, si yo soy esclavo de una tarjeta de crédito, entonces yo estoy fomentando la violencia, eh, porque yo estoy financiando con mi esfuerzo a un sistema financiero que está propendiendo por un modelo violento. Entonces, yo tengo que mirar de una manera muy crítica qué he hecho, qué consumo, qué produzco, qué gasto, cómo me relaciono con otras personas. Eh, para hacerlo, pues también un referente, una pauta muy importante es el trabajo de Murray Boxlin, porque si yo soy clasista, si yo soy jerárquico, entonces yo estoy propiciando una sociedad violenta entre los seres humanos y una sociedad que produce violencia contra el medio ambiente. Entonces todas esas cosas tengo que mirarlas con un lente muy crítico. Y de esto pues no salimos bien librados, o sea, obviamente si ustedes miran mis fotos en Facebook, la foto de portada es una foto donde yo aparezco con un sombrero muy bonito de pieles de algún animal y eso tiene un impacto ecológico muy grande. Mis fotos de álbumes pues son fotos que son producto de viajes internacionales con una huella ecológica muy grande. Entonces, uno tiene que mirar todas las contradicciones que tiene y todas las incoherencias y esforzarse, pues. Por eso es muy, muy valioso Gandhi, porque hay una foto donde él aparece con una rueca, con un elemento muy artesanal, defendiendo lo tradicional y el esfuerzo humano. No una alta tecnología, sino un aparato elemental para propender por una economía no violenta en su tierra natal. Excelente. Freddy, llegamos al final. Te quiero agradecer enormemente, hermano, por estar acá, por compartirnos tus conocimientos, tu sabiduría. Muchísimas gracias porque sé que esto va a hacer mucho bien a mucha de la comunidad que nos ve.
y te agradezco en serio por ser el ser humano que eres, el académico y el profesional tan maravilloso que eres, de verdad. Ahí te está Rosy desde Villeta te está aplaudiendo y también Felipe Serrano, excelente charla también. Entonces, darle las gracias a todos ustedes también los que nos están viendo y recordarles que la no violencia es la fuerza más poderosa y comienza cuando amamos incluso a nuestros oponentes, cuando hacemos una economía desde no los paralelismos, las pirámides, sino desde lo circular y comenzar efectivamente a entender y a ser empático con el otro también. Podemos tener abundancia todos y la no violencia nos lleva precisamente a eso, a que seamos todos los que tengamos abundancia y hacerlo desde la simplicidad, pero también desde el amor por el otro. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias de verdad. Gracias, Rodrigo, y un abrazo a todos. Pues yo me siento complacido. Y ya finalizando, pues me toca retirarme porque mi hija no se ha podido dormir, entonces me toca echarle un cuento a ver y mañana tiene que madrugar al colegio. Entonces, un fuerte abrazo y mil gracias y estaremos en contacto. Qué chévere que hagas eso porque con eso terminas lo que comenzamos, irte a compartir con tu hija. Un abrazo muy grande para ti, Freddy. Gracias. Chao. Chao.